Hola, hoy vamos a ver el último de los videos del estudio de la evolución a lo largo del tiempo. Así que vamos a llegar a la época actual. Nos habíamos quedado en la teoría sintética de la evolución, que había sido desarrollada por varios investigadores alrededor de la década del 1930-40. Los principios básicos universalmente aceptados por la comunidad científica de la teoría sintética de la evolución son estos. El primero es: las poblaciones son lo que evoluciona, en cambios en las proporciones alélicas. La materia prima de la evolución es la diversidad. Las poblaciones adquieren variaciones con el tiempo por errores al azar, pequeñas mutaciones que se van acumulando a lo largo del tiempo. La recombinación y el aislamiento reproductivo son importantes en la distribución de tales variaciones. Las poblaciones evolucionan por cambios en las frecuencias alélicas, por deriva génica, flujo génico y principalmente por selección natural. Recién ahí se aceptó el darwinismo, como le decían en ese entonces. También que la mayor parte de las variantes adaptativas tienen efectos fenotípicos leves, de modo que los cambios fenotípicos ocurren en forma gradual. Este es el punto que había sido discutido incluso con Darwin. La diversificación ocurre por la aparición de nuevas especies. De la acumulación de cambios graduales y aislamiento reproductivo surgen las nuevas especies. La continuidad de los procesos microevolutivos dan lugar a entidades taxonómicas de nivel superior, la macroevolución. O sea que la microevolución y la macroevolución ocurren según los mismos mecanismos. Las poblaciones son lo que evoluciona, pero la unidad de selección son los individuos. Esto significa que si bien las poblaciones son las que van cambiando de proporción alélica a lo largo del tiempo, son los individuos los que sobreviven o no, tienen descendencia en mayor medida o no. Bueno, hasta acá parecía que todo bien, que todo cerraba, pero eso duró poquito tiempo, pocos años después, a lo largo de descubrimientos que se fueron haciendo, empezó a haber problemas con la teoría sintética de la evolución. Cosas que están en discusión y está durando demasiado el debate. Solo considera al individuo como unidad de selección sería el primero de los problemas, y si existe la selección en grupos está en debate. Muchos incluso impusieron, reduccionistas, que lo que se selecciona son los genes. Sin embargo, el gen es una molécula química nomás. Hay casos en los que la selección de grupo ha sido demostrada, como es el caso de las poblaciones de insectos sociales, por ejemplo, o situaciones en que los organismos cooperan en simbiosis con otros, como es el caso de los corales. Pero bueno, eso no ha sido aún, no se ha llegado a un consenso en la comunidad científica. Además, no explica la aparición de la complejidad biológica o los aumentos en los niveles de organización. ¿Cómo es que se aumenta de complejidad? ¿Cómo es que se logró, por ejemplo, la aparición de los eucariotas a partir de procariotas? ¿Cómo se lograron los multicelulares? ¿Qué fue lo que empujó hacia ese tipo de evolución? Es algo en que la teoría sintética de la evolución no explica, porque hace mucho hincapié en la competencia entre los organismos y no explica, por ejemplo, la cooperación. Tampoco explica los cambios rápidos en el registro fósil. Cambios rápidos, estamos hablando de pocos millones de años, en que, por ejemplo, podemos ver que de un estrato a otro cambian las especies y cambian la morfología de los que creemos que eran los ancestros. Entonces, no hay explicación desde la teoría sintética de la evolución, porque se centra en los cambios graduales, en pequeños cambios genéticos y que se van acumulando. También considera que la vida se adapta al ambiente, pero no contempla que la vida cambia al ambiente. En realidad, desde la teoría sintética de la evolución, vemos al ambiente como algo estático, como algo que solo afecta a la selección natural, pero no es cambiado por las formas de vida. Y de hecho, si comparamos Marte, que es un planeta con condiciones similares físicas y químicas a la Tierra, en un principio,
si lo comparamos con lo que fue la Tierra después de la vida, es muy, muy diferente. Las condiciones oxidantes han cambiado totalmente la faz de la Tierra, han cambiado los suelos, la atmósfera, el agua. Entonces los rastros que deja la vida sobre ambientes es muy, muy grande. No explica tampoco la causación recíproca. Esto que se da, por ejemplo, en la polinización, en los casos de mimetismo, en los casos de presa y predador. No explica cómo aparecen esta coevolución, ya que se remite nada más a la causa y efecto, pero a veces pasan las cosas al mismo tiempo, por eso se dice que hay causación recíproca. Por último, en la teoría sintética de la evolución, la cosmovisión que presenta resalta el individualismo y la competencia. Explica la cooperación desde el punto de vista antropocéntrico, como por ejemplo en el gen egoísta de Richard Dawkins. Esto se debe a externalidades de la ciencia, porque dentro del mundo capitalista e industrialista, esos son los valores que preponderan. Esto ha sido criticado, por ejemplo, por Lewontin, por Gould, etc. Vamos a ver ahora las preguntas que deja sin responder la teoría sintética de la evolución. ¿Cómo es que surgen estructuras nuevas en la evolución? Se explica desde el gradualismo que van cambiando las estructuras viejas a lo largo del tiempo, de a poco. Pero ¿cómo es que surgen novedades en la evolución? Si el ambiente es tan cambiante, ¿por qué existe resistencia a los cambios? ¿Cómo lo muestran las estructuras y los genes altamente conservados? ¿Por qué se conservan muy bien, por ejemplo, genes del desarrollo a lo largo de toda la línea de los animales? Y esto nos estamos remontando al precámbrico, así que son muy antiguos y se conservan. También cómo ocurren los cambios drásticos en las estructuras morfológicas de los seres vivos, cómo ocurren los saltos observados en el registro fósil y por último, cómo es que aparecen nuevos niveles de complejidad. Posteriormente al desarrollo de la teoría sintética hubo un gran revuelo en nuevas investigaciones, porque un nuevo paradigma da un montón de hipótesis para llevar a cabo. Entonces hubo, como dicen algunos autores, una ciencia vigorosa con muchas preguntas y mucho trabajo que hacer. Pero pronto aparecieron estas inconsistencias que estamos hablando dentro de la teoría y en base a ellas se desarrolló una crítica, por ejemplo, al programa adaptacionista, a creer que todo los rasgos que vemos en los seres vivos son respuestas a presiones selectivas y adaptación al ambiente. Simultáneamente al desarrollo de la teoría evolutiva, de las teorías evolutivas, también se desarrolló la ecología, que es una ciencia relativamente nueva, la embriología, que no tenía las herramientas como para seguir avanzando, solo recién en el siglo XX se logró, y a fines del siglo XX, con el comienzo de la genética y el proyecto Genoma Humano, que recién se terminó en este siglo, y el comienzo de nuevas ciencias como la genómica y la metagenómica, vienen a revolucionar todavía más este paradigma, que ya quedó bastante antiguo. Por eso hoy hablamos de la ampliación a la teoría sintética, o la teoría sintética extendida, o teoría sintética más evo-devo, como quieran llamarle, pero tenemos un nuevo paradigma en la ciencia que está empezando a desarrollarse. Pero ¿cómo se empezó a tambalear este edificio de la teoría sintética de evolución, que en todo encajaba, porque se unió lo que era el mendelismo con el darwinismo y se agregó mucha matemática, mucha teoría de probabilidad y estadística que hacía que las cosas encajaran bastante bien? Bueno, ya en el mismo 1930, acordémonos que la década en la que apareció la teoría sintética es del 30 al 40, ya en el 30, Otto Schindewolf,
un profesor universitario y director del Servicio Geológico de Berlín, un paleontólogo, por eso tenía en claro cómo es el registro fósil, fue un saltacionista. Quiere decir que se opuso al gradualismo y sugirió que las principales transformaciones evolutivas deben haber ocurrido en grandes saltos entre especies. Esta idea se conoció como la teoría del monstruo esperanzado, porque él creía que dentro de una especie pueden aparecer organismos que son muy diferentes a sus ancestros, pero pueden tener más suerte o pueden tener menos suerte. Si tienen más suerte, si el ambiente los favorece, pueden sobrevivir y generar nuevas especies. Jean de Wolf también fue el primero en sugerir en 1950 que las extinciones masivas podrían haber sido causadas por impactos extraterrestres o supernovas cercanas. Fue el primero en decir que las grandes extinciones podrían haber sido causadas por eventos externos a la misma vida. Bueno, y esta idea del monstruo esperanzado fue retomada y desarrollada por un genetista, también alemán, Richard Goldschmidt, en la década del 40. Él pensaba que los cambios pequeños y graduales que explican bien los cambios microevolutivos no pueden explicar la macroevolución, que hay reglas distintas entre la micro y la macroevolución. Con los monstruos esperanzados, describió un evento de especiación saltacional, el cual puede contribuir a la producción de nuevos grupos de organismos. Al ser genetista, él lo explicó desde el punto de vista de la genética, más allá de lo que se observa en el registro fósil. Él se centró en los genes del desarrollo embrionario, llegando a ser uno de los primeros autores en postular la existencia de genes encargados de regular el desarrollo. Alrededor del año 40, y gracias a sus estudios, propuso un nuevo y alternativo modelo de especiación, el saltacionismo, según el cual las nuevas especies aparecen gracias a supermutaciones que desarrollan genes totalmente diferentes, los monstruos esperanzados, que serían en sí mismo el germen de la novedad evolutiva. La tesis de Goldschmidt fue posteriormente rechazada dentro de la comunidad científica, quien favorecía las explicaciones neodarwinianas de Fisher, Haldane y Sewall. Estamos hablando mucho tiempo antes de que se descubran los genes Hox, así que no tenían ninguna prueba de esto, más allá de la observación de los embriones, pero como era una ciencia relativamente nueva, no se prestaba mucha atención en eso. Sin embargo, hay características que no se pueden explicar por el gradualismo. Por ejemplo, el plastrón, el caparazón que tienen las tortugas, está fusionado a las costillas del animal. O sea que es algo bien rígido en donde placas queratinosas se fusionan al esqueleto del animal. Y esto solo es posible gracias a que los omóplatos se encuentran por dentro de la caja torácica. No hay manera, nosotros tenemos los omóplatos por fuera, es una característica general de todos los amniotas. No hay manera de que haya un estadio intermedio entre tener los omóplatos dentro de la caja torácica y afuera, no hay manera. Entonces, la única posibilidad es que las tortugas sean un monstruo esperanzado. Y me gusta poner el ejemplo porque, bueno, las tortugas ninja son mutantes y las tortugas son mutantes. Bueno, y el hecho no saldado desde Darwin que cómo es la macroevolución. La microevolución la podemos ver, pero la macroevolución no. Y solamente nos tenemos que guiar de un registro fósil que sabemos que no es perfecto, que hay rasgos que no se conservan, que hay todos ecosistemas enteros que no se conservan. Y eso, según los darwinistas o los de la teoría sintética de la evolución, dicen que por eso no se ven los cambios graduales, por culpa del registro fósil. Muchas veces no vemos los rasgos intermedios. Sin embargo, otros darwinistas admitieron que el modelo de evolución gradual de Darwin era insostenible. La evolución puede ser a veces de asaltos. Eso se discutió desde el principio, solo que la teoría sintética de la evolución tomó la parte gradual, como Darwin, como un hecho. Pasaron muchos años y la teoría del monstruo esperanzado, el saltacionismo,
quedó en el olvido por no haber sido aceptado, pero en 1972 los paleontólogos Eldredge y Gould desarrollaron la teoría de los equilibrios puntuados, una alternativa al gradualismo filético. El artículo está subido por Eldredge y ahí les pongo el link a ResearchGate. Ya para ese entonces había habido avances en la genética y en 1977 Gould dice que los genes o secuencias reguladoras ofrecían cierto apoyo a los postulados de Goldschmidt, del monstruo esperanzado. Los ejemplos de evolución rápida no son muy abundantes como él creía, pero tampoco merecen descrédito. Gould creía que el gradualismo de Darwin no fue jamás un componente esencial a su teoría. Podemos sacarlo y la teoría se mantiene. De hecho, el mismo Thomas Huxley también había advertido a Darwin que con el gradualismo se estaba cavando su propia tumba. U otra cita de Huxley: una innecesaria dificultad al adoptar sin reservas el principio natura non facit saltum. Huxley temía que este supuesto podía desalentar a aquellos naturalistas que creían que los cataclismos y los grandes saltos evolutivos jugaban un papel significativo en la historia. Gould, que también fue divulgador de la ciencia, escribió: como un darwinista deseo defender el postulado de Goldschmidt de que la macroevolución no es simplemente la microevolución extrapolada y que las grandes transiciones estructurales pueden ocurrir rápidamente sin una serie de suaves estados intermedios. En su infame libro de 1940, porque no tuvo fama, Goldschmidt específicamente invoca los genes para el desarrollo como potenciales hacedores de monstruos esperanzados. Esto es llamativo porque aún no se conocía de los genes del desarrollo, los genes Hox y los genes maestros. Gould fue homenajeado en Los Simpson. Acá les pongo el capítulo en el que se encuentra Lisa la escéptica, que es el 8º episodio de la 9ª temporada. Fue estrenado en el 97. En este episodio aparece Gould como partidario del evolucionismo contra el creacionismo de todo el pueblo. Esto es debido a que Gould fue atacado por creacionistas en sus artículos. Los creacionistas interpretaron estos cambios en la teoría evolutiva que son propios de la ciencia, las discusiones internas que hacen que se establezcan nuevas hipótesis y teorías. Esto mismo que es sano para la ciencia, estas discusiones internas fueron interpretadas por los creacionistas como que estaban salvando los agujeros que tiene la teoría. En realidad no es así, pero Gould fue bastante atacado por los mismos. Llamemos la atención también que en la escena en que Lisa habla con Gould, se ve atrás en el pizarrón un Anomalocaris, que fue un animal que existió en el Cámbrico y que fue descrito por él en su tesis doctoral y luego en el libro La vida maravillosa. Mientras tanto, un poquito antes, surgía la teoría neutralista como crítica al hiperseleccionismo o al programa adaptacionista, como lo llamó Gould, que es la creencia de que cada rasgo debe tener un valor adaptativo positivo debido a la selección natural. Muchos científicos buscaban evidencias de ventajas en todos los caracteres de los seres vivos. Contra esta visión exagerada surge la teoría neutralista, planteada por Moto Kimura y Tomoko Ota en 1968. Ellos proponen que gran parte de la variación genética observada en las poblaciones se debe a la fluctuación aleatoria de variantes genéticas que son neutras, sobre las que apenas actúa la selección natural. La teoría neutralista establece un mecanismo por el cual pueden ocurrir cambios en el genotipo que no se vislumbran en el fenotipo, de manera que estos se vayan acumulando. La teoría de los equilibrios puntuados plantea la posibilidad de que ocurra un cambio como un rearreglo cromosómico que produce cambios drásticos en el fenotipo. O sea que puede existir un modo en que la diversidad se vaya produciendo
de manera escondida, por así decirlo, al fenotipo, por pequeñas mutaciones que ante un arreglo cromosómico se podrían expresar de repente. Entonces, ambas teorías son compatibles. Bueno, pero entonces, si la teoría neutralista tiene razón, quiere decir que en todos los genomas de todas las poblaciones venimos acumulando diversidad genética sin que eso se exprese en el fenotipo. Ellos lo demostraron con matemática, usando matemática, pero no lo habían probado en las poblaciones, porque ya se tenía el precedente de Huby y Levontin, que en 1966 habían mostrado la diversidad que existe en las poblaciones. Ellos marcaron un hito en el estudio de los niveles de variabilidad en el genoma porque usaron por primera vez la técnica de electroforesis en gel de proteínas para estudiar la variación, en este caso de aminoácidos, de secuencias de aminoácidos que conforman las proteínas. Pero eso implica también que hay una variación en la secuencia genética, en el genoma. Ellos utilizaron poblaciones naturales de Drosophila pseudooscura en un conjunto de lochi que habían sido elegidos puramente por conveniencia técnica, esto es, por azar y sin conocimiento previo de sus niveles de variabilidad. Y los resultados son los que se ven en esta imagen de una electroforesis en gel que ha sido tomada del trabajo original, que representa una misma población de Drosophila pseudooscura. Tomaron un individuo de esa misma población, del 1 al 12, los sacrificaron y aislaron la enzima que se expresa en los organismos y la sembraron en la corrida en gel. La migración, esto es, se someten a carga eléctrica, la migración se debe a la carga que tienen esos aminoácidos y al número que tienen los aminoácidos de la enzima. Pueden tener distinto número y distinta carga, como vemos acá, o sea que hay diversidad. Por más que esa enzima tiene la misma función en cada organismo, no hay fenotipo. Por ahí si analizamos la enzima vamos a ver esas diferencias, pero fisiológicamente no hay fenotipos diferentes. Sí hay diversidad oculta. Esto es una prueba de la teoría neutralista. Y hoy tenemos muchísimas pruebas gracias a que esto se ha hecho masivo, ¿no? Porque con la genómica se pueden hacer secuenciaciones muy fácil, directamente del ADN, sin pasar por la extracción de la proteína. Y vemos que encontramos muchísima diversidad en todas las poblaciones biológicas. Al mismo tiempo, en 1966, se publicó un estudio sobre las poblaciones humanas realizados por Harry Harris, acá les pongo el link, que encontró una alta variabilidad genética en las secuencias de proteínas dentro de las poblaciones humanas. Esto revela que muchos genes tenían niveles sorprendentemente altos de diversidad. Otro trabajo interesante fue el de Susumu Ono, que en 1970 publicó su libro Evolución por duplicación genética, en el que estableció la importancia de la duplicación genética en la evolución de las especies. La duplicación es el aumento en el número de genes a partir de secuencias preexistentes. Tales duplicaciones pueden comprender unos cuantos nucleótidos, genes enteros, operones enteros, fragmentos de cromosomas o incluso cromosomas enteros, y también lo que se ve bastante en plantas es la duplicación del genoma entero. Esto conduce a estados de poliploidía que genera nuevas especies. Eso es otro ejemplo de saltacionismo, cómo puede ocurrir en relativamente pocas generaciones que se duplique, que pase a ser, por ejemplo, diploide a poliploide, tetraploide, pentaploide, etc. Ahí también les pongo el link para que continúen leyendo sobre la duplicación genética. En los genomas se puede analizar la presencia de los mismos genes en diferentes especies y a esto se les denomina genes ortólogos. Podemos encontrar los mismos genes en humanos, en ratones, en las ranas, o irnos incluso hasta diferentes dominios y encontrar los mismos genes ortólogos, con distinto grado de variación. Es muy frecuente encontrar duplicaciones antiguas y a esto se le denomina genes parálogos.
Esto se vio recién en la década de los 90, cuando, luego de la aparición de las técnicas de secuenciación masiva, se empezó a secuenciar genomas y ahí se empezó a ver la gran tasa de duplicación que tenemos en los genes. Esta es una representación del árbol de la vida junto con el porcentaje de genes duplicados en cada especie. Bueno, pero ¿cómo pueden ocurrir estas duplicaciones? Vamos a enumerar las posibilidades. En primer lugar, el entrecruzamiento de regiones homólogas del genoma, o lo que también llamamos crossing over, que puede generar genes repetidos en tándem. Esto es, varios genes duplicados que se encuentran en posiciones adyacentes en el genoma. Dependiendo del posicionamiento del entrecruzamiento, la región duplicada puede contener parte del gen, el gen entero o varios genes. Un pedacito de cromosoma también vemos que es posible. También puede ser por retrotranscripción, que ocurre cuando el ARN mensajero es retrotranscripto a ADN complementario y después es insertado en el genoma, lo cual suele generar pérdida o ganancia de segmentos de ADN, que pueden ser insertados e interrumpir de manera aleatoria cualquier secuencia del genoma. Esto requiere algunas enzimas como la retrotranscriptasa reversa. Por último, pueden ocurrir duplicaciones cromosómicas a gran escala, esto es en todo el genoma, o un error en la anafase, en la división celular, que haga que queden 2 cromosomas de un lado y ninguno de otro. ¿Y cuál es el destino de los genes duplicados? Puede ser que, depende cómo fue el corte y la duplicación, si quedó la parte promotora del gen y si quedó intacto el gen. Puede ser que haya conservación de la función ancestral, puede que el otro gen duplicado no esté activo, o también puede ser que aumente la dosis de expresión de ese gen. También puede ocurrir que haya pseudogenización, que es cuando una de las copias se pierde o empieza a mutar y no se encuentra activa. Puede acumular mutaciones y puede cambiar también la región regulatoria y en un determinado momento puede empezar a expresarse. Bueno, y para describir la adquisición de una nueva función a partir de otra, es útil un término que vamos a incorporar, que es exaptación, o también llamado cooptación, que fue introducido por Stephen Jay Gould y Elizabeth Bra, una paleontóloga sudafricana, en un artículo llamado Exaptación, un término faltante en la ciencia de la forma. Esto es, un carácter que realiza una función pero que no cambió como resultado de la selección natural hacia su uso actual. El rasgo pudo formarse por selección natural hacia una función diferente en la que realiza en la actualidad y después ser cooptado hacia su función actual. Ellos proponen el término para ser usado en las formas, en la morfología, pero también puede ser utilizado como vimos en los genes. Por ejemplo, las plumas que surgen de las escamas podrían haber sido seleccionadas a favor como adaptación al aislamiento térmico primero y solo después ser utilizadas en el vuelo. Son una exaptación al vuelo. Gould y Lewontin introdujeron el concepto arquitectónico de enjuta para explicar la exaptación. Ellos dicen que a veces en biología evolutiva pensamos al revés, confundiéndonos las causas con las consecuencias e intentando asignar un para qué a todo, o lo que es más apropiado, un valor adaptativo. Pero a veces los rasgos fenotípicos de los seres vivos no se deben directamente a la adaptación por selección natural a una determinada presión selectiva del ambiente, sino que pueden existir como consecuencia del pasado evolutivo, del desarrollo embrionario o de otros rasgos y por lo tanto no responden a razones adaptativas. Tenemos que ver la historia de los organismos para entender ciertas características. Otras cosas que tenemos que tener en cuenta para el entendimiento de la evolución y que no están en la síntesis moderna es el sesgo en el desarrollo. ¿Cómo influye el desarrollo en la evolución? Hay ciertas cosas que ocurren durante el desarrollo ontogénico o la embriología de los animales que explican la morfología que puede tener posteriormente y por eso también el camino evolutivo que puede tomar. Acá les dejo un artículo para leer.
También la plasticidad fenotípica. ¿Cómo es que el ambiente modifica el fenotipo con el mismo genotipo? ¿Por qué hay diferencias en la expresión genética? También desde la ecología se ha visto la construcción de nicho, cómo modifican los organismos su ambiente. Y también la herencia epigenética, cómo transmiten los organismos más que el genoma a la descendencia. Vamos a ver una por una. Primero, el sesgo en el desarrollo. No todas las formas son posibles. A veces, dado los sucesos del desarrollo, los plegamientos que tienen los distintos tejidos, los tejidos que son derivados de otros, hay un equilibrio de ciertos genes que, si llegan a mutar, cambia demasiado en el organismo como para que éste pueda sobrevivir. Por ejemplo, casi todos los mamíferos tienen el mismo número de vértebras cervicales, 7, incluso la jirafa con el cuello tan grande. ¿Por qué no tiene más vértebras la jirafa? Si aparece una jirafa con más vértebras, ¿esta no sería seleccionada a favor por la selección natural porque tiene una mejor movilidad del cuello? La plasticidad fenotípica es la habilidad de un genotipo de expresar diferentes fenotipos en respuesta a estímulos ambientales. Un mismo genotipo es capaz de producir diferentes fenotipos en ambientes alternativos. Se podría decir que la plasticidad fenotípica puede preceder a los cambios genéticos durante la adaptación. Si la selección preserva las variantes genéticas que responden al cambio ambiental, es posible que éstas se expresen siempre por acumulación de variantes que estabilizan la expresión del carácter, luego de su primera aparición, si las nuevas condiciones se mantienen. El fenotipo alterno puede extinguirse por pseudogenización y no volverse a expresar. Acá puse de nuevo el ejemplo de las tucuras, para que recuerden que esto ya lo habíamos mencionado en la parte de expresión genética. Pero hay un montón de ejemplos. Acá tuve que elegir, pero ejemplos desde un capuchón en las pulgas que se expresa solamente si hay predadores en el agua. ¿Sí? Las primeras generaciones detectan la presencia de predadores, las siguientes generaciones nacen con capuchón. También vemos unas gemelas con distinta alimentación. Vemos renacuajos más grandes y son más carnívoros en algunas especies de anfibios. Vemos que algunas larvas expresan algo que se parece a hojitas cuando es temporada de floración de la planta de la que se alimentan. Y en plantas también vemos que la hoja puede tener distintas morfologías de acuerdo a la altura en donde crecen estas hojas, a si hay depredadores herbívoros presentes, etc. Y bueno, también en los insectos sociales vemos que las distintas castas tienen el mismo genotipo. Lo que pasa es que tienen distinta alimentación o que han nacido en distinta época del año o respuesta a distintas feromonas que son la comunicación entre toda la comunidad. Bueno, y hay muchísimos ejemplos. Cuando vemos todos estos ejemplos nos parece absurdo esto de pensar que un gen, una característica, o el gen de son muy poquitos los casos en donde una mutación en un gen se manifiesta una enfermedad, por ejemplo. Existen, pero son menos, porque tenemos que ver cómo es la relación entre los genes del resto del genotipo y cómo es esto que llamamos epigenética, cómo es que el ambiente modifica la expresión de estos genes. Bueno, esto también nos lleva a pensar en epigenética. Y este es un experimento que elegí poner acá porque es muy llamativo, que es en ratones, ciertas respuestas al estrés pueden transmitirse a la descendencia. Está probado en ratones y también hay evidencia psicológica de que puede ocurrir en humanos. Y el mecanismo es que se transmiten genes activos o metilados a la descendencia. Esto puede transmitirse por varias generaciones, pero afortunadamente puede revertirse. En este caso sería curar el trauma. Tenemos que tener en cuenta que el evento traumático siempre, para que sea transmitido, debe ocurrir antes de tener la descendencia. Cambian las células germinales primordiales en relación a los genes activos que presenta y se transmite. El aporte de la ecología hacia la evolución
fue la construcción de nicho. Tenemos que tener en cuenta que los organismos también cambian el ambiente y así cambian las presiones selectivas que ejercen sobre ellos mismos. La teoría sintética ve el ambiente como una condición de fondo que puede disparar o modificar la selección natural, como algo que afecta a los organismos, pero no considera que también ocurre lo inverso. Existe una interacción continua entre el organismo y su ambiente. El metabolismo, las actividades y elecciones de los organismos modifican o estabilizan los estados ambientales, afectando de esta manera la forma en que la selección natural actúa sobre ellos mismos y sobre otras especies. Esto puede generar cambios estables y direccionales en las condiciones ambientales. Y los ejemplos pueden ser que animales que construyen nidos, cuevas, redes y puparios. En esta imagen de la derecha, eso es un hormiguero. Le metieron una sustancia, una resina, y entró en cada una de las partes del hormiguero y luego fue excavado. Fíjense el tamaño que tiene. También puede ser algas o plantas que cambian los estados redox atmosféricos y modifican los ciclos de nutrientes. Pueden ser, en este caso puse una imagen de briófitas que se alteran la roca original y pueden, a partir de roca madre y lo que van fotosintetizando, van generando tierra, ¿no? Esto lo podemos ver si lo sacamos, abajo tienen tierra, que viene de las múltiples generaciones que van muriendo y van creciendo encima. También los hongos y las bacterias que hacen simbiosis con las raíces, puede ser que fijen materia orgánica y la dejen en el suelo. Y sabemos también que los árboles humidifican y bajan las temperaturas de los ambientes locales. Esto lo vemos cuando caminamos en las calles. Y esto altera el ambiente. Nos hace un ambiente más agradable para caminar entre las calles, entre el cemento. ¿Y cuál es el significado evolutivo de la construcción de nicho? Primero, los organismos modifican los estados del ambiente de forma no aleatoria, imponiendo un sesgo sistemático al modo en que opera la selección natural. La herencia ecológica afecta la dinámica evolutiva de los descendientes y contribuye a la estabilidad transgeneracional de las condiciones ambientales. Los caracteres, entre comillas, adquiridos epigenéticos, se estabilizan en las poblaciones, modificando el ambiente selectivo. Dicho brevemente, los organismos cambian al ambiente y el ambiente los cambia a ellos. Causación recíproca. La teoría sintética de la evolución solo acepta la herencia de ADN circular en los procariotas y cromosómico en eucariotas. Sin embargo, post teoría sintética se han descubierto otras formas de herencia citoplasmática o endosimbiótica, recordando a Lynn Margulis, epigenética, transmisión de marcas en los genes, cambios químicos en el ADN que alteran los patrones de expresión y que afectan la reproducción y la supervivencia. Y también la transferencia genética horizontal, que al menos en los procariotas es muy importante en la adquisición de nuevos genes. También hay que incorporar la herencia de los simbiontes, todas las floras que tenemos en el cuerpo, en el caso de los multicelulares, y la herencia protocultural en animales y cultural en humanos, como algo indisoluble de los otros tipos de herencia. Debemos reconocer que las similitudes entre padres e hijos son consecuencia, en parte, de que los padres construyen su propio ambiente de desarrollo para su descendencia. Y esta es la parte social que dijimos que le falta a la teoría sintética. Si estudiamos humanos, debemos reconocer que lo social es muy importante, que la cultura es muy importante. Por eso, por no reconocer algunas de estas cosas, la teoría sintética de la evolución cayó en la sociobiología, que hoy se la considera una pseudociencia. Por último, como resumen, vamos a decir que la teoría evolutiva extendida debe considerar, además de los preceptos de la teoría sintética de la evolución, los de la biología del desarrollo, la Evo-Devo, la genómica y la metagenómica, la epigenética, la ecología,
las ciencias sociales, esto en considerar también lo cultural y también los cambios que está haciendo la industrialización y el capitalismo en los ecosistemas de la Tierra hoy. Algunos autores dicen que los procesos por los cuales los organismos crecen y se desarrollan son mecanismos causales de la evolución. No es que el desarrollo se encuentra programado en los genes. Los seres vivos co-construyen y coevolucionan con el ambiente.